Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El día de hoy quisiera compartir un tema especialmente dedicado para nuestros jóvenes, aquellos que están pensando en llegar a casarse en algún momento, que se están acercando a esa edad, y también para sus padres. Yo creo que este tema es un tema de suma importancia en nuestras vidas, porque si hay un paso o si hay una persona que puede ayudarnos profundamente para que nuestra vida se ennoblezca, mejore y le sirva de una mejor manera al Señor, es la persona que está a nuestro lado como esposo o esposa. Y de la misma manera, la persona que puede hacernos más infeliz o frustrar nuestras aspiraciones para servir al Señor puede ser la persona que esté a nuestro lado también. Es por eso que este paso es realmente trascendental en la vida. Si ustedes prestan atención, pasamos más tiempo de nuestra vida viviendo con la persona con la que nos casamos que con nuestros padres. Así es que yo creo que nosotros como cristianos debemos realmente pedir la dirección de Dios para dar este paso y buscar consejo y sabiduría en las Sagradas Escrituras para dar este paso. En la Biblia, cuando uno lee, uno presta atención que el Señor realmente le presta atención o quiere llamar nuestra atención a la importancia de llegar a formar una familia. Dios desea que las familias sean un lugar donde nosotros podamos compartir nuestras emociones y sentimientos más profundos, donde podamos experimentar un anticipo del cielo, por así decirlo. Pero el diablo está empeñado en destruir a las familias, porque además del lugar donde nosotros podemos expresar nuestras emociones, sentir amor y disfrutar de un deleite especial que Dios nos ha regalado, la familia también es un lugar especial para implantar los principios y valores en nuestros hijos. Y el diablo lo sabe y es por eso que está tratando de destruir a las familias con tantas leyes que se están gestando en el mundo hoy y tantas filosofías o corrientes que se están armando que atentan en contra de la familia. Es importante que nosotros como cristianos tengamos una mente realmente clara y basada en la palabra de Dios a la hora de formar un hogar. La Biblia nos muestra que para Dios esta decisión es importante. La Biblia tiene muchos capítulos dedicados a las familias y en esos capítulos, en esas historias se nos relatan los dolores, las tristezas que a veces tuvieron que vivir los personajes bíblicos, especialmente aquellos que temían a Dios por haber tomado decisiones incorrectas. Y a la vez se nos muestra también cómo hubieron hogares que pudieron alcanzar gozo, alegría y paz en sus vidas por darle el primer lugar al Señor y poner los principios de su palabra en primer lugar en sus vidas. Por eso yo hoy quisiera compartir algunos consejos que yo creo que los conocemos, pero no sé si siempre les damos la debida importancia a la hora de dar este paso. Yo quisiera aconsejarles, por ejemplo, la lectura de algunos libros, además de la Biblia, como son Mensaje para los jóvenes y El hogar cristiano. En estos libros se nos aconseja realmente de una manera extraordinaria, tanto a los jóvenes como a los padres, a la hora de dar este paso. En primer lugar, quiero eh, compartir o pensar en un texto que está en la Biblia, en el libro de Amós, el capítulo 3, el versículo 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La persona con la cual nosotros deberíamos unir nuestra vida tiene que ser una persona que comparta nuestros objetivos, nuestros proyectos de vida y nuestra filosofía de vida. Y para nosotros como cristianos realmente la filosofía de vida es servir al Señor con todo nuestro corazón, es darle el primer lugar a Él y poner sus mandamientos como una directiva, una brújula en nuestra vida. Así es que un primer paso que nosotros deberíamos de considerar a la hora de llegar a elegir persona para casarnos definitivamente es pedir la dirección del Señor y evaluar cuáles son nuestros principios, nuestros proyectos de vida, nuestros valores y entonces buscar a una persona que esté en consonancia con esto. Quiero usar como ejemplo también un pasaje bíblico muy interesante acerca de una familia que busca esposo para su hijo, por así decirlo. Y es un caso muy conocido, ustedes lo recuerdan, de Abraham, cuando busca esposa para Isaac. Este pasaje de la Biblia que está en el libro de Génesis, el capítulo 24, tiene realmente lecciones tremendas para nosotros. Allí se nos relata que Abraham
ya siendo de edad, busca esposa para Isaac que tenía 40 años. Y hay varios principios a tomar en cuenta allí. Uno de ellos es que Abraham estaba interesado por el futuro de su hijo, especialmente por su futuro espiritual. En el capítulo 18 de Génesis, el Señor mismo, hablando de Abraham, acerca de Abraham, el Señor dice: yo sé que Él mandará a su casa y a sus hijos después de mí que guarden todos mis caminos. Así es que en esta decisión de buscar pareja para un joven está involucrado no solo el mismo joven, sino los padres. Realmente, si hay algo por lo cual nosotros como padres deberíamos de orar por nuestros hijos e involucrarnos profundamente, tratar de aconsejarlos, de guiarlos, no solo cuando lleguen a la juventud y al momento de llegar a casarse, sino que ir formando valores en ellos desde que son niños, para que ellos entiendan cuáles son los pasos que tienen que llegar a dar cuando sean adultos. El llegar a casarse es una decisión trascendental y los padres tienen que asumir un rol protagónico, por así decirlo, en esto. ¿De qué manera? Orando profundamente por sus hijos, pidiéndole al Señor que los ayude a encontrar la persona idónea para sus vidas, que los guarde de personas o influencias malignas que puedan ejercer en sus hijos realmente una influencia, valga la redundancia, inadecuada. Los padres tienen que velar por esto. Acá en este capítulo de Génesis 24 se nos dice que Abraham estaba interesado en buscar esposa para Isaac. Y entonces manda a su criado que busque esposa, pero dentro de su familia, que aunque no tenían absolutamente toda la fe de Abraham, por así decirlo, seguían creyendo en el Dios verdadero. Y Abraham le dice: no, guárdate de no tomar esposa para mi hijo de entre las personas cananeas que viven acá, de los paganos, de los que no adoran a Dios, de los que no tienen principios, de los mismos principios que le he inculcado a mi hijo. Este relato nos muestra que un padre tiene que orientar a sus hijos, tiene que aconsejarlos y hacerles ver realmente cuál es la dirección del Señor acerca del casamiento. Abraham tenía muy en claro que su hijo no debía casarse con una persona que no compartía su fe. A veces a mí me sorprende dentro del cristianismo cómo hay padres que no han orientado a sus hijos acerca de este tema, o ven como algo de poca relevancia el que sus hijos lleguen a unirse en matrimonio, empiecen a estar de novios y lleguen a unirse en matrimonio con personas que no comparten su fe. Realmente a veces dar el paso en el matrimonio con alguien que no comparte nuestra fe puede ser el inicio de una vida realmente de desgracia, de dolores, de enfriamiento espiritual y probablemente hasta de la pérdida de la vida eterna, y que la descendencia de esa pareja, de ese matrimonio, no tema al Señor para nada. Un principio importante es que los padres se involucren, oremos por ellos, tengamos nosotros conceptos claros acerca de cómo nuestros hijos tienen que dar este paso, orientémoslo, velemos por ellos, guardémoslos de las influencias incorrectas. Acá Abraham tenía muy en claro que su hijo no podía casarse con una persona que no compartiera su fe. En la segunda carta de Corintios, el apóstol Pablo, el capítulo 6, el versículo 14, dice: no se unan en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y este es un principio tremendo que nunca debemos de pasarlo por alto. Jóvenes que hoy están queriendo llegar a formar un hogar, si ustedes forman un hogar bajo la dirección del Señor, escuchando su consejo, realmente serán bendecidos. Y en primer lugar, el Señor nos dice que no debemos de unirnos con las personas que no temen al Señor y no lo aman de todo corazón, con los incrédulos. Pero incluso, ¿saben qué? A la hora de unirnos con alguien, tiene que ser con alguien que comparta no solo nuestra denominación religiosa, sino nuestra fe profunda, nuestra creencia en el Señor, nuestra filosofía de vida, que lo ame con todo su corazón. Los jóvenes deberían de ser enseñados por sus padres de que su vida le pertenece al Señor y de que no importa lo que ellos se dediquen, sean médicos, carpinteros, abogados, doctores, albañiles, todo lo que nos dediquemos en esta vida, en ello tenemos que encontrar un lugar para servir al Señor, porque en primer lugar nosotros somos servidores del Señor, sus hijos, sus representantes en este mundo. Y debemos de inculcarle eso a nuestros hijos, que ellos viven para la gloria de Dios, que no importa la profesión o el oficio que ellos vayan a elegir, tienen que elegirlo pensando en servir al Señor, en pesar los dones que Dios les ha puesto y saber que ellos
viven para honrar al Rey del cielo. Así que cuando ellos lleguen a la adultez van a elegir también, o enseñémosle a eso, que elijan una persona que comparta esta filosofía de vida, que quiera servir al Señor, que sienta que vive para Dios, que no solamente encuentre a alguien que diga, es cristiano y quiero tener esta carrera, quiero estudiar arquitectura, administración, y esa sea la meta principal de su vida, sino que diga, quiero estudiar esta carrera para servir de esta manera al Señor, quiero tener este oficio y con este oficio voy a usar este método, voy a usar este tipo de actitudes para servir al Señor. Ese tiene que ser el tipo de personas que ustedes busquen para llegar a casarse, que juntos formen un equipo o una pareja que pueda servir al Señor con todo su corazón y potencialicen sus dones, sus talentos. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, dice la palabra, y que dice que también cuando andan dos juntos y uno cae, el otro lo levanta. Así debería ser nuestra vida de matrimonio, que compartamos la fe y si uno se desanima y si uno se entristece, el otro lo motiva. Si uno no tiene la visión total o absoluta acerca de cómo servir al Señor, el otro lo puede animar o decir, orientar. Esto es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que avanzar de esa manera. Cuando servimos al Señor en nuestro matrimonio, el Señor refresca nuestro amor, el Señor nos mantiene unidos y el Señor trae gozo a nuestras familias y nos ayuda a enseñar a nuestros hijos el camino correcto. Padres, yo quiero animarlos y exhortarlos a que ustedes tomen un rol activo en esta parte en la vida de sus hijos. Y alguno dirá, pero ¿cómo entonces un padre tiene que ser que ser metido en esto? A un hijo tal vez no le parecerá. Hay una pregunta en uno de estos libros en el Hogar Cristiano. Tiene capítulos que dicen, por ejemplo, la gran decisión, la búsqueda de consejos o se necesita consejos, la compatibilidad. Y en este capítulo hay una pregunta que dice, un hijo se preguntará, ¿tiene acaso mi padre que elegir persona, un novio o un esposo por mí? ¿Tiene que involucrarse en esta decisión que es tan mía? Y entonces la autora devuelve la pregunta, dice, yo le preguntaría, ¿tiene acaso un joven cristiano que tomar este paso sin tomar en cuenta a su padre, que es cristiano, buscar el consejo de ellos? Y miren, Abraham mandó a buscar esposa para su hijo Isaac, pero Isaac aceptó la dirección de su padre. Qué tremendo es esto, porque él sabía que su padre buscaba su bienestar espiritual, su felicidad. Sabía que su padre tenía más sabiduría que él porque había vivido más que él. Los jóvenes que tienen padres cristianos no pueden tomar esta decisión sin buscar el consejo y la sabiduría de sus padres. Los años nos enseñan algo que ninguna escuela nos las enseña. Así que, jóvenes, yo quisiera amonestarlos, aconsejarlos, pedirles que ustedes a la hora de dar esta decisión no lo hagan a escondidas, buscar un novio sin saber si su padre lo aprueba, sino que pidan el consejo de sus padres. Háganse amigos de sus hijos, padres, hijos, háganse amigos de sus padres, háganse amigos de sus hijos, hijos, háganse amigos de sus padres y pidamos la dirección del Señor para este paso tan importante. Escuchen lo que sus padres tienen para decirles. Una vez yo escuché a un cristiano muy consagrado que estaba por dar este paso y estaba por ponerse de novio con una chica y él quiso que sus padres conocieran antes a la chica que él le gustaba y quería, con la cual pensaba llegar a ponerse de novio. Y me llamó la atención algo que me dijo. Él me dijo, si mis padres una vez que lo hubieran conocido no estaban de acuerdo en que esta persona fuera mi novia, yo no hubiera podido dar este paso. Y yo dije, qué tremenda lección es esta, ¿no? ¿Cuánto debemos de ser los jóvenes o deberían ser los jóvenes sumisos y buscar la dirección del Señor? Cuando hacemos este equipo unido de padres y de hijos juntos buscando la dirección del Señor, Dios interviene señaladamente y bendice nuestros hogares. Miren esta historia de Abraham y de Isaac y de Rebeca. Es una historia maravillosa que nace en el deseo de servir al Señor, de formar un hogar en el cual Dios ocupe el primer lugar. Abraham sabía que era depositario de una promesa especial, que Dios había puesto en él una promesa de bendición y que para que Dios pudiera bendecir a su familia, también su hijo tenía que casarse con una persona que amara al Señor. Y su hijo entendía esto y aceptaba esta parte del pacto. Como cristianos nos corresponde vivir de esta manera. No podemos vivir como a nosotros se nos antoja. No podemos elegir como nosotros queremos. Tenemos que dejar que Dios elija por nosotros. Miren, en la sociedad en la que nosotros vivimos muchas veces
trata de permearse nuestra mente acerca de esto. Y a veces, tristemente, los cristianos tenemos principios guiadores que tienen que ver más con el mundo que con la palabra de Dios. No busques a la mujer más linda. Dice la Biblia, vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será exaltada. Busca una mujer como esposa que tema al Señor, que ponga en primer lugar su palabra. Es verdad que te tiene que atraer a tus ojos, pero en realidad la belleza a nuestros ojos pasa por la cabeza también, por cómo vemos a una persona, su personalidad, cómo nosotros la apreciamos, los valores que tiene esa persona nos hacen verla atractiva también. Y si hay algo que es lindo en una mujer es que sea temerosa del Señor, que sea recatada, pudorosa, que trate de servir al Señor con todo su ser. ¿Y qué debería buscar una joven en un muchacho? Que ame a Dios con todo su corazón, que sea viril, que tenga rasgos de hombres, como la Biblia lo menciona, que creó Dios a Adán, y que pues este hombre busque sabiduría en Dios para que sea luego el sacerdote del hogar, el cabeza de familia, y que los guíe a ella y a sus hijos en el temor del Señor, que la ame, que la respete, que vea cómo él trata a sus padres, y la manera en cómo trata a su madre, cómo se relaciona con sus padres, tendrá mucho que ver cómo se relacionará él con ella. Jóvenes, yo deseo de todo corazón que el Señor pueda bendecirlos, que bendiga a nuestra iglesia. Uno de los métodos que el diablo ha usado para destruirnos como pueblo es hacer que los jóvenes concreten matrimonios con personas que no temen al Señor. Si ustedes se fijan, cuando vino el diluvio, la Biblia menciona que la tierra se llenó de violencia y que todo designio del corazón del hombre era de continuo al mal. Pero antes de eso nos dice, los hijos de Dios vieron hermosas a las hijas de los hombres y se unieron con ellas. Los que temían al Señor se casaron con los que no temían al Señor, y producto de ello vino un desastre a la tierra porque se perdieron los principios y los valores y Dios tuvo que traer su juicio a este mundo. Qué triste es que nuestros jóvenes estén formando alianzas y matrimonios a una relación tan íntima con personas que no temen al Señor. Tenemos que pedirle sabiduría al Señor, ver también cuál es la historia de conversión, la historia de entrega de esta persona, porque si te casas con alguien que recién hoy se enamora de ti y te dice yo amo al Señor, y no tienes la garantía que en realidad lo ame o lo está diciendo porque te ama a ti. Y una persona que ama en primer lugar a un ser humano pero no a Dios, sus sentimientos o sus emociones pueden ser muy fluctuantes o cambiantes. Lo que tenemos que poner es a Dios en primer lugar. Observa si este hombre sirve al Señor, si tiene planes, proyectos en sus vidas de servirle. Miren, nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él cambie nuestra visión de lo que dice el mundo y si lo hagamos como Dios lo pide. El Señor Jesús dijo que antes del diluvio la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y que así será cuando así estará la sociedad antes de que el Hijo del Hombre esté por venir a esta tierra. No hay problema en casarse porque Dios quiere que un hombre y una mujer formen un matrimonio, que se amen, que tengan hijos y que le enseñen acerca de Dios. El problema es que nosotros a veces amamos a la persona que Dios no nos ha dicho que amemos. El problema es que nosotros queremos formar un hogar como Dios no quiere que lo formemos. Nos casamos con una persona por orgullo, por egoísmo, por exaltación propia, porque es la más linda, porque es el más popular, porque es el más conocido, el que gana más dinero, la que gana más dinero, la que tiene este título, la que tiene tal posición social, y eso no debería ser lo que prime en la vida de un cristiano. También acá dice que ellos se casaban y se daban en casamiento porque lo que ocupaban, lo malo no era casarse, sino que estaban llenos de orgullos, celebraban bodas pomposas, llenos de vestimentas que en realidad no revelaban nada de modestia y pudor. Y a veces yo veo tristemente que aún entre los cristianos a la hora de casarnos, la manera en que nos vestimos refleja más el espíritu del mundo que el espíritu cristiano. Jóvenes queridos, yo les quiero decir que el Señor está anhelando darles gozo y felicidad. Si Jesús no viene y ustedes siguen creciendo y tienen que tomar esta decisión, el Señor quiere llenar de gozo vuestro matrimonio. Quiere hacerlos también un equipo, una pareja que sirva al Señor, que refleje al mundo sus principios, sus valores. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y dice, varón y hembra los creó. Y cuando tienen hijos en una familia es necesario que esos hijos vean al padre y a la madre, porque juntos reflejan el carácter de Dios. El hombre, la autoridad, la disciplina,
disciplina, la protección que da Dios, la madre, la ternura, la delicadeza, el amor que da el Señor también. Juntos reflejamos a nuestros hijos la imagen y el carácter del Señor. Oh, yo quisiera que en la iglesia fuéramos familia, hubiéramos familias que alabemos al Señor. Yo oro por la mía, oro por mi esposa, oro por mis hijos, oro por mí mismo para que Dios me dé sabiduría para guiar a mi familia. Porque sé que si servimos al Señor podemos ser una luz que testifique a los demás de lo que Dios puede hacer por nosotros. Yo te amonesto y te pido que ores por tu esposa, varón, que ores por tu esposo, mujer. Hombre, ora por tus hijos. Entrega a tu familia en las manos del Señor, pero en primer lugar, entrégate tú. Pídele al Señor que te dé temor de Él en su corazón, que te dé principios y valores y que tus hijos puedan ver en ti el carácter del Señor. Ora por tu esposa y ámalo. Mujer, ama a tu esposo y sé una ayuda para él. Pídele a Dios tiempo y sabiduría para guiar a tus hijos, para inculcar en ellos valores que durarán para toda su vida. Que Dios pueda bendecir a nuestra iglesia es mi deseo y oración. Que Dios bendiga a nuestros hogares. Adultos, oremos por nuestros muchachos. Pidámosle a Dios que los oriente. Jóvenes, tengamos una mente permeada por los principios de la palabra de Dios. A la hora de dar un paso tan importante, escuchemos los consejos de nuestros padres, escuchemos lo que el Señor nos pide, de andar junto con aquel que comparte nuestra fe, de tener un objetivo de servicio, de prepararnos para ir al cielo. Y cuando todo esto lo pongamos en primer lugar, el Señor nos va a bendecir. Les deseo bendiciones en este día, pero también para sus planes, para sus proyectos. Que Dios los acompañe siempre y que formemos hogares de acuerdo a la voluntad y al propósito del Señor. Un abrazo muy grande para todos. Que Dios los acompañe siempre, es mi deseo y oración.